para otra cosa más que buscar la presencia del Señor. Amén. Bueno, Dios, le damos gracias. Una vez más nos reunimos. Si quiere, cierre sus ojos y levante sus manos o en posición de gratitud delante de Dios para que reciba usted también hoy palabra y que dele gracias por lo que está aquí, por el día de hoy. Lo que consumió hoy es gracias a Dios. Lo que usted pasó hoy, lo que está viviendo, está sus ojos abiertos, su vida, es porque Él está tomando el control de nuestras vidas. Todo se lo debemos a Él, la vida, todo lo que pase. Amén. Padre, te doy gracias. Bienvenido Espíritu Santo. Sin ti imposible hacer cualquier obra espiritual o cualquier misión o mandato o cualquier cosa que queramos hacer, Señor. Este es un tiempo espiritual, así que de tu palabra, es de tu mismo Espíritu, y te damos la honra, la gloria, y que seas tú glorificado y que el honor siempre sea tuyo, porque tú usas humanos, pero sabemos de que el mensaje lo traes tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te damos la honra, la gloria, y dispone el corazón de cada uno de nosotros, Dios, y que toda oposición se vaya de nuestras vidas, de este lugar, para que solamente tú, Señor, por tu palabra nos dirija, nos hablas a nuestro corazón, y algo aprenderemos hoy. Amén. Algo aprenderemos hoy. Es de acuerdo a como tú recibas en el corazón. En el nombre de Jesús, amén, y amén. Antes de sentarse, pues quiero decir que ese Salmo 95 es muy importante porque se trata de rodillas a la bendición. Y usted podría decir, ¿y por qué de rodillas? Porque una de las cosas que Dios viene hablando en estos tiempos y que me dice a mí que hable es que en la oración, para comenzar, hay que comenzar con algo más fuera de lo rutinario. Una oración a toda velocidad o con el celular o con otra posición, a Dios casi no le agrada. O mejor dicho, no le agrada. Él puede escucharla, pero le agrada más cuando tú y yo vamos y en el lugar secreto nos postramos y nos metemos en comunión con Él, porque son cosas entre Dios y cada uno de nosotros. Usted ve que en la oración personal nadie puede entrar, o usted entra con la mascota o entra con otra persona, no, entra aparentemente solo, pero entonces viene el Espíritu Santo. Como es espiritual, entonces Dios va a hablar de eso hoy y viene a decirnos muchas cosas, pero yo creo que ya vamos a desarrollar el tema. Amén. Entonces vamos a una palabra que quiero utilizar. Está en Juan, el Evangelio de Juan. Si no tiene Biblia, tranquila, escuche la palabra. De todas maneras, pues la idea es que usted la capte. Es mejor ser buen receptivo que a veces no sea tan buen lector o no la coja leyendo, sino más bien escuchando. Amén. Y hay una palabra que está en Juan, en el Evangelio de Juan, Juan 15, versículo 7. Amén. Yo quiero ir a esa palabra para que le demos una entrada. Esto es una cita bíblica de introducción, pero ¿por qué si no tiene nada que ver con postración o con oración? Déjeme decirle que sí, porque a través de Jesús, que es el que va a hablar aquí en esta palabra, es donde podemos entender lo que Dios quiere. Entonces Juan 15, 7, lo tenemos. Voy a ser muy concreto para que no lo quiero demorar mucho. Amén. Pero dice la palabra del Señor en Juan 15, 7, dice así, mire: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Primero que todo, mire el énfasis o la claridad con que Jesús habla. Si permanecemos en Él y nosotros en Él, entonces mire lo que pasa para usted, para todos los que hemos venido hoy, los que luego nos van a ver. Pidan lo que quieran. Miren que sí se puede pedir a Dios. Hay gente que dice, no, yo para qué le pido a Dios si no me responde, no me da. Mentira. Dios da, Dios responde. Lo que pasa es que hay que saber pedir, o de qué forma, a quién vamos a ir primero para que Dios suelte la bendición. ¿Sabe qué? Hay que ir primero a Jesús, al Espíritu Santo, a Jesús, porque Jesús es el que está ahí sentado a la diestra del Padre, y Él va a clamar, a suplicar al Padre para que nos dé. Amén. Por eso Jesús dijo, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, piden lo que quieran, se les concederá. Si ve cómo afirma, se les concederá. Él no miente.
Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Aquí claves. Lo primero es que hay que creer en Jesús, en la palabra. Hay que creer en Él para poder pedir al Padre. Puede sentarse, entonces ahora sí. Y hay que pedir, pero saber pedir. Pero ¿de qué forma vamos a pedir? Por eso el nivel de la oración tiene muchas características. Hay niveles de oración que son pasivas. Hay otras que son oraciones de clamor, de intercesión, otras de solamente decir, Señor, guárdalo, y ya. Señor, cuida a mi esposa. Señor, cuida mi hogar. Usted podría decir, Señor, cuida a mis hijos. Pero usted necesita una relación, usted y yo, es para mí también, usted y yo necesitamos una relación más íntima con Dios a la hora de orar. Y algo muy real es que Dios está pidiendo posición. ¿Cuál es la posición para entrar en la presencia de Dios? Es mejor la posición de rodillas, postrarse. Porque en las rodillas, si usted recuerda, cuando Jesús iba al Calvario, ¿cuántas veces cayó? ¿Cuánto se laceró las rodillas? ¿Cuántas veces se las lesionó? Muchas, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Jesús? Compartamos. ¿Qué hizo Jesús Lugari cuando cayó de rodillas? Pero mire algo, se levantaba, ¿no? Con las mismas rodillas, así llenas de sangre, peladitas y todo, con dolor, se levantaba y ¿qué? Y seguía. Y ese es el mensaje de hoy. Hay que pelar rodillas. En el término espiritual, quiere decir que lo que quiere Dios es rendición, rendir el tiempo, rendir todo a Dios. ¿Para qué? Para que pueda Él glorificarse. Es más importante que Él vea cómo nos humillamos a cómo nos vamos a enaltecer, ¿sí o no? Es preferible humillarse delante presencia del Señor para poder que Él se glorifique y así Él responde. Porque nadie en este mundo se va a escapar de esa. Toda lengua y toda persona confesará, pero también tendrá que doblar la rodilla algún día. Así sea el más terco, el más malvado, ¿sí o no, Laura? El que más haga maldad y todo, algún día tiene que decir Dios mío y tendrá que humillarse delante de la presencia del Señor. Tiene que reconocer que Dios es el único Dios poderoso y verdadero, porque ante Él tenemos que presentarnos algún día. Y no vaya a creer que nos vamos a presentar con un charol o con un plato, con un vaso. Ya no estamos en la tierra. Es en un lugar santísimo y es un lugar donde Él todo lo coordina como Él quiere. Si es postrado, como Él diga. Lo que pasa es que aquí en la tierra Él dice cosas que hagamos, pero nosotros aquí en la tierra todavía nos damos el lujo, seamos honestos, no le obedecemos como Él dice. Él dice postres y nosotros a veces ni le hacemos caso, es verdad. No lo hacemos, otras veces sí. Entonces el manejo que se le da aquí en la tierra no es el mismo que se le va a dar allá. Pero hay algo bien importante y es que cuando vamos a esta palabra, Jesús está pidiendo tiempo de rendición y humillación para poder que el Padre se glorifique y responda. A veces las oraciones no se responden, o peticiones que no responde Dios o dejan silencio, es por falta de posición, porque ¿en qué posición estamos pidiéndole a Dios algo? Yo lo digo por experiencia propia. En estos días que necesitaba mucho de la presencia de Dios y buscar una alternativa, un método o estrategia para poder recibir una respuesta. Y ese fue el método que utilicé. Por eso Dios me trae con este tema, porque utilicé el método de la postración y Dios respondió. Y ahí, gloria a Dios, y hay un nivel que va a empezar a levantarse en los fuertes leones de Dios. Y en la gente que viene aquí, y en la gente que nos ve. Mas no en aquel que nos murmura, nos critica, nos señala. En ellos no. En ellos tendrá un proceso Dios diferente. Y con nosotros tiene un proceso de avanzada, un proceso de nivel espiritual mayor, pero si obedecemos la palabra. Amén. Entonces miren, es sencillo. En medio de las dificultades, ¿cuántos no tenemos dificultades? Debilidades en la carne, debilidades en el espíritu, también las tenemos. Debilidades, tropiezos, necesidades, angustias, tristezas, llámese como llámese la cantidad de cosas que el ser humano, usted y yo manejamos en nuestra mente.
¿Cuántas cosas nos manejamos en nuestra mente? Pensamientos diversos, eso es real. El que diga que no maneja pensamientos de todo tipo es falso, es un mentiroso. Porque mientras la carne esté pegada, esté ligada al espíritu, o esté en esta envoltura, todo está aquí. Entonces hay carne y hay espíritu, y hay luchas que tiene que vencer el espíritu contra la carne. Y la carne tendrá que sujetarse al espíritu, ahí donde cuesta, ahí es donde duele. Por eso la estrategia que Dios utiliza para un pueblo hoy es postrarse, o sea, humillarse. ¿Para qué? Para que la debilidad se convierta en fortaleza. Eso es todo. Porque el que diga que no peca, el primer pecado es no reconocer que pecó. Esa sería la peor falla, no reconocer. Entonces, ¿cómo usa Dios a alguien que está buscando que sea sincero? Dios está buscando gente sincera dentro de los ministerios, ¿verdad? Que uno le diga la verdad a Dios. ¿Para qué mentirle a Dios si Él lo conoce todo y lo sabe? Yo a usted le puedo decir mentiras, pero a Dios no. Y como Dios conoce todo, cuando duermo, cuando me levanto, todo lo que hago, todo lo que usted hace, todo lo conoce Dios. Pero Dios es altamente estratégico y bueno. Y entonces deja las opciones de esperanza, de salida, de perdón, de misericordia. ¿No es que Dios es amor? Y cuando uno va y se postra y le pide a Dios algo, ay Señor, pero te fallé. ¿Y sabe qué hace Dios? No importa, hijo, me fallaste, pero te doy. Y lo hemos experimentado, aún fallándole, y Dios nos da. ¿Qué tan tremendo Dios? Él es fiel, Él es bueno. Pero sí también exige, Dios exige, obvio, porque también tiene que haber algo en nosotros, el reconocimiento, que tenemos carne, pero también tenemos espíritu. Porque entonces esta palabra debe de venir a nuestras vidas y hacer vida, ¿cierto? Hay que esforzarse por la palabra para poder hacer que se cumpla, o por lo menos tratar, o por lo menos decirle: Dios, sí, yo sé que esto, llevar la vida cristiana, llevar la vida de la palabra de Dios en nuestro corazón y hacer la vida, esto cuesta, esto no es fácil, pero tampoco es imposible. Con la ayuda del Espíritu Santo todo es posible. Y ahí está también la ayuda de Jesús. Por eso Jesús se refiere y se mete Él, interfiere. Porque claro, el Padre le dejó delegado a Jesús potestad, le dejó el poder. Cuando usted necesita una sanidad, usted y yo, necesita un milagro de sanidad, ¿a quién acude? Pero hay algo bien especial que si usted lo analiza, es que en el nombre de Jesús. Usted no puede obviar el nombre de Jesús. Soy sano, ¿pero qué? En el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Mira la conexión que hay entre el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo pues obviamente está ahí, porque Jesús en esta tierra no podía moverse sin el Espíritu Santo. Y le tengo una noticia: usted y yo, sin el Espíritu Santo sí nos podemos mover, pero nos movemos mal. Nos movemos en la carne, solamente. Pero ya en el Espíritu Santo nos movemos con otra posición, otra autoridad, otro lenguaje, hay diferencia, y eso es lo que a mucha gente, vea evangélico, vea creyente, vea cómo lee la Biblia, pero qué bendición poderla leer. Y hay que orar por esas personas para que la puedan leer, la puedan entender. Es que hay gente que no se le ha revelado la palabra, entonces no entienden ni pi o ni jota de lo que leen. ¿No la entienden? Entonces dicen: no, esto no es para mí, esto es para esos locos evangélicos, dicen así. Por eso es que la toman así literal. Y la toman literal, y no solamente eso, sino que en vez de abrirla, la cierran. Porque no puedo con esto, pero ¿cómo si se puede con otras cosas? Yo no voy a atacar a nadie, ni decir y a juzgar a nadie. Pero se le puede dar más libertad a otras cosas que la palabra, ¿sí o no? Muy fácil, muy fácil. Cuando el trueno suena es porque Dios habla, eso dice la palabra. Pero es el idioma de Él, el idioma de Dios. La naturaleza se manifiesta. Amén. Si tú y yo queremos experimentar conexiones del cielo, es necesario abrir la llave, utilizar varias llaves. La llave que conduce a otros niveles es la adoración, la postración, la oración sincera. Porque hay oraciones que no son sinceras, la verdad. Puede que sean oraciones solamente por conveniencia. Por decir algo, una oración no sincera podría ser: Señor, si usted no me provee, yo no me vuelvo a congregar.
Si usted no me da, yo no vuelvo allá. ¿A qué? Si no me sana mi hija, yo no voy a volver allá, necesito que usted me haga. Y le ponemos hasta condiciones a Dios y hasta la hora y como digamos nosotros, ¿sí o no? Y eso no es así. Usted tiene que ser sincero con Dios, Señor, en la turbulencia, en la bendición, como estemos. A todos nos ha tocado pasar por una cantidad de cosas y reconocer que solamente con Dios. Y orando y clamándole a otro por otros. Ahora, llaves entonces que abren puertas, oración sincera primeramente. Primeramente la sinceridad con Dios. Es decirle, porque como es una oración íntima, personal, es usted con Dios y yo con Dios. Y usted puede hablarle a Dios como quiere, él escucha y Él sabe. Pero es necesario confesar y de hablar con Dios. Y decirle, Señor, con mi debilidad, usted puede utilizar esto como, Señor, yo no puedo con mi debilidad. ¿Y sabe qué hace Él? Mentira, sí puedes. Y Él responde. Porque sí se puede, lo que pasa es que tenemos que batallar. No va a ser fácil. Pero por verdad que Dios responde. Él dice, yo puedo, usted puede. Claro que podemos. Es que la debilidad, pues, antes de que Pablo fuera Pablo, fue Saulo, ¿sí o no, pastor? Y ese hombre perseguidor, la debilidad de Saulo, ¿cuál era? Su arrogancia. Su corazón estaba mal con Dios, perdido. Y después mire lo que hace Dios con él. ¿Cómo pasa a este hombre de ser perseguidor del Evangelio, uno de los apóstoles, o el apóstol de las misiones, el apóstol amigo de Jesús, amigo del Evangelio? Mire lo que deja la palabra. Se convierte en alguien favorable para Dios. Dios lo toma de lo más vil y lo usa. Por eso hay gente que tiene que, ojalá, entender de que entre más debilidad, Dios más puede promoverte. Es de los que creo eso. Entre más debilidad, Dios promueve. ¿Cómo entiende? ¿Cómo le explico? Usted puede decir, no, es que soy tan débil, soy tan pecador o pecadora, o hago tantas cosas que Dios que se va. No, mejor dicho, si Él todo lo ve, todo lo sabe. Y llega Dios y venga, de lo más vil, de lo que usted hace. No se deleita Dios del pecado, de la falla, del error, no. Pero toma de usted y saca lo mejor de usted, lo mejor de mí. Dios cambia los diagnósticos. Él no va a ir por el mejor cirujano ni por el mejor teólogo, no. Viene por gente desechada, despreciada por otros. Gente que le falla a Dios constantemente, pero que Dios de eso saca a Dios cosas buenas, convierte cosas malas en buenas. Ese es Dios. Pero gente que se rinde muy fácil. Entonces mire, para no rendirse tan fácil es necesario abrir esas llaves. En la oración de rodillas se abren varias puertas, pero hay que utilizar varias llaves. La primera, oración sincera, dijimos, ¿sí o no? Ser muy sinceros con Dios, la verdad, y con uno mismo. Segundo, reconocimiento, reconocer que sin Él no podemos, y reconocer que le fallamos. Tercero, examinarme, ¿cómo estoy? Como cuando me ponen por el aparatico a ver cómo estoy de la taquicardia, y entonces el médico dice, no, usted está bien, está parejito, o tiene ese corazón a 1000, usted tiene la presión alta. A usted lo están examinando aquí en la tierra constantemente, pero en el cielo también nos examinan, y aquí nos examina Dios todos los días. Nos está calculando la velocidad del corazón, la velocidad del pensamiento, la velocidad de la lengua, la velocidad de mis pies, todo lo que yo hago, todos los movimientos los ve Dios, los examina, todo lo ve. Algo que escuché por ahí, que Dios monitorea su pueblo permanentemente. Es como si hubiera una cámara celestial, y eso es verdad. Para que uno se mueva, va Dios. Y cuando Dios ve que se mete uno por ahí en unas que, mejor dicho, Él no puede entrar, no es que no pueda entrar, le hago entender es de que Él no quiere que entre. Entonces Él enciende una alarma, ¿sí o no? Digo, por ahí no es, que pena, devolverte, por ahí no. Y si de pronto fallaste, al otro día o al ratico te dicen, no, tranquilo, pero vea, reconozca que usted falló y vuelva y comience. Eso es lo bueno de Dios. Dios no desecha así tan fácil, ni nos va con un rejo, tome duro porque usted falló. No, nos va a dar un aliento, una esperanza, una salida. Continúe, levántate de nuevo. A Jesús le tocó levantarse ¿cuántas veces? Con esa cruz bien pesada.
¿Y qué había en sus rodillas? Poder. ¿Usted cree que cuando Jesús diga, ay, Padre, me duelen las rodillas? Me duelen mucho, Dios, no puedo continuar el Calvario, hasta aquí llegué. ¿Dónde él diga eso? Nunca se quejó. Él no se quejó. El propósito con Jesús era llegar a la cruz. En cambio nosotros sí nos quejamos. Y más sin embargo, dice, sigue adelante. No se queje tanto, sigue adelante. No da las fuerzas. Él nos da las fuerzas para continuar. Créame que sí. ¿Qué necesidad puede tener usted? No me la diga, solamente Dios lo sabe. ¿Qué problema puede tener? Cada uno de nosotros tiene algo para entregarle a Dios esta noche. Sea debilidad, o de pronto ya estamos tan fuertes y también hay que entregarle eso a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere gente que se ponga por encima de Él, ni orgullosa. Entonces, un momentito, póngase al nivel que yo quiero, ¿cierto? Porque solamente es Él. El grande, el poderoso es Él. Otra llave, escuchar a Dios. Escucharlo. ¿Cuándo? Cuando te congregas. Aquí estás escuchando la voz de Dios. Pero cuando oras, Él te habla, te responde por la palabra. Haga un devocional, una cita bíblica, algo. Haga algo con la palabra y preséntesela a Dios y Él le responde. Y ahí escucha a Dios. Él le responde. Puede que tampoco sea el mismo, pero le responde. Le responde porque le responde. Si lo hace con la debida reverencia que Él pide, de rodillas. Porque en las rodillas se ganan las batallas. ¿Cuánta gente ha ganado batallas? Por otros, por su familia, de rodillas, y llegan a la palabra de Dios, llegan a conocer a Dios, le evitan un espíritu de muerte, le puede estar evitando la muerte repentina por una oración, un clamor, le puede estar evitando una enfermedad. Con un hijo, ¿dónde estará mi hijo? Y usted percibe de que algo malo le va a suceder, y usted dobla rodilla y el Señor, por favor, le clama, le pide a Dios que lo guarde, y el hijo le llega sano y salvo. Pero le llega con una advertencia después a través de usted mismo: hijo, cuidado. O alguien le dice, si sigue así, ahí sí, le advierte. Porque hay gente que recibe un consejo, pero solamente lo toma por una nochecita y porque ya ha salido de esa. Pero si repite lo mismo, le puede llegar una consecuencia. Entonces mire que doblar rodillas es importante. Aceptar su palabra, hay que aceptarla. Y la otra llave es practicar su palabra. Tratar, o por lo menos de practicar la palabra. ¿Cuál? Cuando Él habla de misericordia, ¿usted qué debe hacer? ¿Cómo le responde usted a Dios cuando Dios le habla de misericordia? ¿Cuál sería la respuesta suya, Ángela? Dios le dice a usted, tengo misericordia de ti. ¿Cuál sería la respuesta de usted para Dios? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Usted cómo le responde a Dios? Vamos a ayudarle. Teniendo misericordia. Amén, eso es. Teniendo misericordia por el otro. Claro. Si Dios tenga misericordia. Un ejemplo, pues, bueno, que sea yo, para que... Dios, a mí me ha pasado, Señor, ten misericordia de mí. Me dice, listo, pero tenga misericordia de todo lo que vea, de todo lo que se mueva. Porque yo le doy pero tenga misericordia. Yo te perdono, pero perdona tú también, que perdonar. Porque yo pido perdón. Entonces, ¿cómo le retribuyo yo a Dios una oración coherente? Sería una respuesta coherente. Señor, de igual manera, si no he perdonado, entonces perdona. Enséñame a perdonar, porque estoy pidiendo perdón. Entonces, ¿para qué pide perdón si no va a perdonar? Por eso hay veces Dios no responde a las personas que, Señor, perdóname, y se queda quieto Dios. ¿Sabe por qué no responde? Porque Él sabe que en el corazón de la persona exigente, perdóname, pero no va a perdonar. No va a perdonar ni al hijo, quién sabe a quién, pero no va a perdonar. Entonces Dios no responde. O le dice de otra manera, no, hasta que no perdones tú. Porque hay que ser coherente. Beneficios de estar de rodillas, entonces, soy escuchado. Cuando yo me postro, soy escuchado por Dios, créalo. Él no le niega un oído atento a un clamor, a una oración. Cuando estoy de rodillas. Créame que, y se lo garantizo, y sé que es así, Dios nos escucha. Entonces soy escuchado por Dios. Porque estoy en una posición, en un nivel espiritual, estoy en conexión con Él y soy sincero. Y como Dios está en todas partes, a la hora que atiende a Laura, me atiende a mí. Y yo me preguntaría, ¿y qué tiempo tiene Dios? Todo el tiempo del mundo. Porque Él es si usted no sabía, Él es omnipresente, está en todas partes.
al mismo momento que el pastor Germán está clamando, tranquilo, a él le responde y a mí también al mismo tiempo. Dios escucha. Porque Dios es totalmente poderoso. Exactamente. Imagínate. ¿Ah? Soy perdonado. Qué bueno. Quedo apto para perdonar cuando me meto con Él. Hago misericordia. Hago de lo mismo. Acepto a los demás como son. Qué importante esta, ¿no? ¿Sí o no, Laura? Total. Y todos. Primeramente en base a uno. Uy, qué tremendo. Aceptar al otro como es. Hay que aceptarlo. Hay que aceptar. No rechazarlo, no condenarlo. ¿Para qué? ¿Qué me gano yo con eso? Porque tengo que mirar primero cómo estoy yo. Así es. Si eso fuera así, entonces me devolvería para mí y ahí quedaría yo avergonzado porque, mire, pues, yo hablo de aquel, pero a la voz del tema que Dios me venga y me diga, y es que tú, y mira tú cómo estás y lo que haces tú qué. Porque Dios nos acepta como son. Porque Dios nos acepta como son. Entonces nosotros tenemos que aceptar. Entonces, a los demás como son y a mí mismo como soy. El poder de la aceptación es muy importante porque me estoy aceptando como soy, pero eso sí, también aceptando lo que Él diga, porque no es que yo vaya a ser como yo quiera, sino que estoy buscando dirección de algo, de alguien, del Dios poderoso, de al que yo creo, el que predico aquí, el que usted ora, el que usted... ¿Por qué viene? Porque cree, ¿cierto? Algo de fe tenemos, puede ser un grano de mostaza o un grano por ahí de cualquier otra semilla, pero tiene fe. La gente que dice que no tiene fe, a lo mejor se está engañando a sí misma. ¿Cómo cree en otras cosas? Algo de fe tiene que tener, o creer en algo, o en alguien, pero tiene fe. Porque hay gente que a la hora de estar muriendo dice, ay Dios mío, ayúdame, tiene fe. Que está invocando a alguien que quiere que lo ayude, tiene fe. Y lo más tremendo es que le sucede el milagro, o a veces no. Porque Dios también cuando dice corto, Él también puede tomar decisiones. ¿Cierto? Hay gente que tiene que partir de este mundo hoy, tiene que partir. No hay nadie que pueda, porque tiene que partir. Pues otras veces es Señor, y lo deja todavía aquí. No, todavía no es hora de partir. ¿Sí o no? Lo deja. Acepto a los demás como son y a mí mismo como soy y recibimos el favor de Dios. ¿Usted quiere recibir el favor de Dios? Humíllese ante la presencia de Él y verá que recibe el favor de Dios. ¿Cuál? Las respuestas de Dios, la tranquilidad, la paz. Ahora, me capacita para vivir en unidad y en armonía. Es otra cosa que Dios capacita al creyente para que viva en paz y en armonía con otros, con el mundo externo, que es tan complejo en este tiempo, ¿sí o no? Usted sale al centro y usted dice, Dios mío, usted ve cantidad de cosas, el ambiente que usted ve, el que persigue al otro para darle duro, la policía detrás del otro, el otro me robó aquel, un conflicto social impresionante. Yo lo vivo porque yo trabajo en el centro, impresionante. Y yo digo, Dios mío, una atmósfera espiritual en medio de esto tan carnal, pues como tan de lo, ¿cómo le dijera? ¿Qué palabra podría utilizar? Esto de el ambiente que se vive cuando uno sale a la calle. No es el mismo ambiente cuando está recibiendo palabra. Entonces se necesita ahí, por eso, se necesita la conexión con Dios para que Dios en medio de eso le dé fuerzas y uno pueda continuar, no se desaliente. Hoy escuché, qué solazo tan bravo. Esto está horrible. Muchas expresiones acerca del clima, acerca de cómo está el ambiente, cómo está la gente. Pero cuando hay intimidad con Dios, yo creo que uno sale de una manera diferente. En lo espiritual yo podría estar diciendo, Señor, guárdame, Señor, ayúdame, Señor, dame paciencia, ayúdame para poder salir de este gentío. Un manejo diferente, porque está Dios. Pero cuando todo el mundo sale, que no sabe ni para dónde va, es muy tremendo y es muy pesado el ambiente que se vive afuera, donde usted vaya. Es muy pesado, la verdad. Pero se necesita comenzar de rodillas, la verdad. ¿Para qué? Para que usted vuelva en la tarde. Y mi consejo es volver de rodillas. Como comenzaste, vuelve. Es decir, vuelve y dale gracias a Dios de rodillas. Y dile, Señor, gracias por este día, por lo que me diste. El dinero que traje, que Él mismo me dio la capacidad de conseguirlo.
o una libra de panela, o lo que llevé a la casa. O si traje más problemas, Señor, gracias, pues de todas maneras, pues de rodillas te entrego este problema, ¿cierto? Como sea, pero darle la prioridad a Él. ¿Para qué? Para que podamos ganar batallas, ganar. No vivamos en desventaja, porque la cosa es que en lo espiritual es una cosa muy distinta a lo material. En lo espiritual es ganando batallas, y es muy diferente a cómo se vive afuera, a cómo se vive adentro. ¿Sí o no? Hablo de la parte espiritual. Muy diferente. Entonces tiene que estar uno muy piloso con eso. Dios es claro cuando nos humillamos. La llave para vencer hoy, mañana y siempre está en tus rodillas y en mis rodillas. Cada vez que erramos, cada vez que nos debilitamos, la razón, estoy reconociendo que soy débil, pero a la vez volvemos a decirle a Dios, Señor, soy fuerte, porque Él mismo lo dijo en Isaías, diga el débil, fuerte soy. O sea que hay salida, hay esperanza para el débil. Hay gente que se quedó débil, hay gente que se quedó sin orar porque creyó que era ese el punto, terminaba, y donde comienza el ataque es donde arranca la bendición, donde está la debilidad, donde comienza la fortaleza. Es así, porque si no, entonces yo cerraría el capítulo de mi vida o de su vida muy fácil. A la primera situación rendiría, y me rendiría, pero ya no a Dios, sino a la situación, a todo, y me rindo y no sigo más con el Evangelio, no sigo más con Dios. Y hay gente así, hay gente que prefiere mejor, no, estaba mejor como estaba, o mejor me voy para otro lugar, que eso está muy bravo así. Y no es la solución. La solución siempre será cuando buscamos al Dios que te formó, que te trajo en el vientre de una mujer, ¿sí o no? Aquí estamos por Él. Es que ahora lo cantábamos, todo es de Él, todo. Y todo se lo debemos a Él, la vida. ¿Por qué no sacarle tiempo a Dios entonces de rodillas, en intimidad, en una batalla más para ganar? ¿Cierto? Esto es verdad. Mire, si el Salmo 95 que utilizó la pastora Laura, porque yo creo que ella es pastora, ella desde que le hable a un pueblo, a un rebaño, es porque está lanzando palabras de pastor, palabras de Jesús, palabras de Dios que empiezan a que mucha gente reciba. Ella tiene su semillero por ahí guardado. Ella dice algo por ahí, llega la semilla tiene que algún día dar fruto, pero porque la palabra está en ella. Y así somos los que venimos acá y tratamos, bueno. Pero ¿qué pasa? Entonces, para dar esos frutos, tenemos que tener una posición frente a Dios diferente. Un Dios de soluciones, un Dios que da salida a cualquier circunstancia. Ya miramos los beneficios entonces. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú le rindes tu vida a Dios? ¿Qué pasa? Ya el control, el manejo lo toma Dios. Lo toma en sus hijos, en sus finanzas, en sus áreas. Ya el control lo tiene Él. ¿Sí o no? Y ahí es donde es lo bueno, porque es mejor que lo tenga el control Él que no lo tenga control otra cosa, o que lo tenga el control yo. El control humano es muy endeble. No, yo tengo el control de mi casa, yo puedo decirlo. Yo tengo el control de mi situación, de mi vida, como yo vivo, de mis finanzas, todo es mentira. Cualquier cosa lo puede sacar y hacerlo desviar. El control lo tiene el Señor, tiene el manejo. Pero hay que estar conectado a Él, porque si no, es complicado, créame. Vamos a otra cita bíblica que yo quiero que utilicemos en esta noche, y es a través de Isaías, el profeta mayor de la Biblia, Isaías, de aquel tiempo. Él mismo lo expresó. Yo quiero que alguien me lo lea, por favor. Isaías 45, 23. Yo también lo voy a buscar porque es especial como a través del profeta Isaías, antes de llegar Jesús a la tierra, Isaías ya lo había dicho, ya lo había visto. Isaías 45. Y por eso, miren lo que dijo el profeta Isaías acerca de este tema. En Isaías 45, versículo 23, voy allá entonces, usted también búsquelo por favor. He jurado por mí mismo,
con integridad, he pronunciado una palabra irrevocable, o sea que no la podía cambiar. Ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda la lengua, ¿cierto? Toda lengua. Ellos dirán de mí, solo en el Señor están la justicia y el poder. Todos los que se enfurecieron contra Él, ante Él comparecerán y quedarán avergonzados. Pero toda la descendencia de Israel será vindicada y exaltada en el Señor. Se necesita integridad, se necesita creer que toda persona, todo lo que se mueve en esta tierra, que se llame humano, que tenga rodillas, tendrá que doblarlas ante su presencia. El profeta Isaías reconocía que aun siendo profeta era porque Dios le había dado el poder para ser profeta. Y cuando él profetiza la venida de Jesús era porque Dios le iba a venir a traer a Jesús poder para poder hacer lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Usted y yo necesitamos es reconciliar una parte muy importante, y es que reconociendo el poder de Dios que ha depositado en nosotros. Él nos ha dado poder. Que no lo creamos o que no lo reconozcamos es otra cosa, pero Dios nos ha dado poder. ¿Sabe por qué? Porque usted cuando ora, usted tiene un poder interno para hacerlo. Usted cuando clama por algo, cuando pide, tiene poder. Usted sin poder, ¿qué va a hacer? Usted si no tiene algo espiritual, ¿cómo va a pedir algo? ¿Cómo va a orar? No tiene el poder. No lo tiene. Porque no tiene sus rodillas activadas al Padre. Por eso hay que tenerlas activadas a Dios. Porque hay gente que puede ponerse de rodillas, pero si no está activado con el Padre, si no hay fe, si no hay, digamos, disposición, va a ser también bien complicado. Se necesita disposición, fe, confianza para poder seguir adelante. Romanos 14:11. Ahí también, en Romanos 14:11, mira lo que dice la palabra. Está escrito. Es que está escrito. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor. Mira lo que dice el Señor. Ante mí, mire lo que pasa. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Sí? No hay excusa. Por eso, tomar el hábito de vivir o de tener un tiempo, un hábito de buscar con Dios la oración postrado, de rodillas, y sobre todo con sinceridad, orar con sinceridad, es muy importante, porque aquí no hay excusa. Aquí no hay excusa. Si no la doblas aquí, si tú hoy no te postras o no quieres utilizar ese hábito, porque yo te predico la palabra, pero puede que no me interesa. Yo oro de pie, yo oro con la mente, usted puede decir, yo oro dormido, yo oro caminando, yo oro cuando quiera. Sí que está bien, pero igual algún día tendrás que doblar la rodilla delante del Padre allá, físicamente en lo espiritual, digo yo, o sea, de frente de la presencia del Señor. Tendremos que doblarla, porque dice, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Sí ven? Se necesita de Dios en todo tiempo. Siempre lo vamos a necesitar en todo tiempo. Sea que usted tenga problemas o no los tenga dificultades o no, esté enfermo o no, lo va a necesitar. Porque usted necesita ser sano o necesita conservar su sanidad, de igual manera necesita orar. Porque el que esté sano, el que esté bien económicamente, necesita orar para que el Señor le conserve el nivel económico que tiene. ¿Sabe para qué? Porque para que no se le vaya a volver a... Porque tiene que haber una clave para poder conservar las cosas. Es que se está orando, se está clamando y se está protegiendo por la palabra. O lo bien que estamos haciendo o lo mal que hacemos, todo lo de Dios. Entonces, hay muchas áreas que necesitan ser regeneradas, transformadas, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Hay que cambiar de posición. Entonces, ¿cómo es la actitud frente a Dios? Si no oras, es señal de que prefieres dormir o estar anclado. Y si oras, es señal de que estás en posición de obediencia, porque también es obediencia. Cuando Dios pide orar, no es un capricho de Dios.
Dios pide orar porque Él necesita ser glorificado, porque a Él se necesita ponerlo en el lugar más alto, y porque el que tiene que orar somos nosotros. Él no, Él espera y aguarda la oración. Él es todo, pero yo sí necesito la oración, necesito buscar de la presencia de Dios. Usted y yo necesitamos estar en una posición mejor ante Dios, una nueva actitud, porque nos ha pasado muchas veces, a veces ni oramos a la carrera porque tenemos que atender otras cosas, pero eso cada cual, cada uno de nosotros sabe cómo ora, de qué forma ora, eso es personal. Yo solamente, Dios me dice, da el mensaje, dile al pueblo que cambie de posición, que mejore la actitud ante mí. Eso dijo, mejor, y eso me lo dijo a mí. Si yo predico es porque me lo dice a mí primero, y por eso lo predico. Y cuando empiezo a mejorar eso, porque hay que reconocer, hay que mejorar actitudes frente a Dios, y yo empiezo a mejorarlas y veo cambios en mí, estoy viendo cambios, cosas que Dios está haciendo, me revela, ya me revela más, es otra cosa. Cuando tú te metes en intimidad con Dios, créame que la revelación es más precisa, viene la revelación, todo fluye más rápido, porque Dios revela a través de la palabra. Pero hay que separar un tiempo para Dios, en verdad. Aquí se predicó el altar para Dios. El altar para Dios es un lugar secreto, es un lugar donde solamente en intimidad con Dios. Y ahí puedes tú desarrollar todo lo que le quieras decir a Dios. Todo lo que le quieras decir. Y Dios es el que examina, el que sabe y sabe cómo te responde. Pero créame que si usted quiere levantar finanzas, clámele de rodillas. En verdad. Yo lo estoy experimentando. Señor, necesito en mi negocio, por ejemplo. Y lo hago como ejemplo porque así es. Señor, necesito que me levante mi negocio. Por favor, te clamo. Te pido, Dios, que me ayudes, me des fuerzas, toca a los clientes, y voy, y eso sucede. Entonces digo, uy, Dios, qué llave tan estratégica, tan buena que me diste. Y Dios dice, sí ves, es que es eso. Y otra área, Señor, mis hijos necesitan cambio, necesitan empleo, o necesitan un cambio de modales, o dejar la droga. Algo hay que dejar, o algo por qué orar. Siempre da algo por orar, por alguien, por el esposo, por su situación, por usted mismo, por mí mismo, por una debilidad, por una actitud que tengo que a Dios no le está gustando, pero que yo aparentemente digo, estoy bien, y mentiras que no estoy bien. Entonces Dios también revela, cambia de actitud, cambia esto, y eso es lo que produce una conexión de oración más íntima, más personal con Él, que no tiene ningún misterio, pero sí tiene secretos. Misterios no, pero secretos sí. Tiene secretos, tiene llaves que hay que usar para que puertas abran. En verdad que sí. Son llaves que hay que utilizarlas en lo espiritual. Yo en eso sí he admirado mucho y he resaltado prédicas del pastor Freddy, porque él utiliza a veces simbólicamente o proféticamente una llave, una piedra, algo, y en verdad funciona. Porque claro, en lo espiritual se mueven muchas cosas, y como el enemigo sí tiene estrategias para amarrarte, o para hacerte una brujería, o para enviarte espíritus, para hacerte males, ¿cierto? Él sí las tiene y las utiliza. El enemigo es feliz utilizando brujos, brujas, santería, espiritismo, utilizando personas para que vaya y envíele un espíritu de enfermedad a ese cristiano que hay allá. Y si ese cristiano que hay allá, yo no sé, pero Dios habla, pero si ese cristiano que hay allá no está conectado con lo que estamos hablando, créame que le entra, porque la llave no está activada ni para cerrar ni para abrir, más bien deja entrar. Entonces el enemigo utiliza llaves que no son maestras, son llaves de maldición, y las llaves de Dios son llaves secretas, maestras. En segunda de Crónicas 7:14 dice el Señor: si se humillare mi pueblo, en el cual yo he puesto mi nombre, ¿sí o no? Si se humillare,
si clamaran a mí, si se volvieran del mal camino, entonces yo, ¿qué hace Dios? ¿Sí ve? Sí, lo que hace Dios. Entonces yo inclinaré, escucharé y respondo. Porque Dios también se entristece cuando nosotros somos cautivos por parte del enemigo. Él se entristece cuando otra llave se abre y deja entrar otra cosa. Y entonces Dios esperando que tú y yo vamos a Él. Por eso es que Dios dice, buscad primeramente el reino de los cielos, que lo demás llega por añadidura. Primeramente el reino de los cielos implica o significa a primera hora, a la hora que usted se levante. Yo no aquí voy a poner horarios, es la hora, el horario usted es con Dios. Mi horario es con Dios. Si es 3 de la mañana, 1, 2, 3, 5, 4, 8 de la mañana, yo qué sé, eso no me interesa. Lo que le interesa a Dios es que haya con Él una conexión a la hora que sea. Si usted va al libro de Daniel, Daniel lo hacía durante 3, 4 veces en el mismo día. Y el hábito constante de la oración hace que Dios responda, guarde, cuide, y la promesa, la semilla, todo lo que usted siembra en la palabra y lo que clama y pide, lo recibe. Pero lo recibe de acuerdo a como Dios también me vea y lo vea a usted. Si nos ve desanimados, no responde, porque Él espera una oración con ánimo, con fuerza. Él, y ya lo hemos predicado aquí, Él no se vale de la queja para poder bendecir. Él se vale más bien de la actitud, de la humillación, de reconocer, llorar delante de la presencia del Señor. Lo que pasa es que, como son cosas tan personales y íntimas, entonces a usted no la ven llorando aquí y usted dice, uy, que no tiene, este espiritual no tiene nada. Yo qué sé, usted con Dios que habla y a qué horas llora usted. Yo no sé eso, pero Dios sí, porque Dios toca. Si a mí me pone a llorar como un niño, soy yo con Él. No tengo que contarle a mi vecino como lloré hoy. A mí me han preguntado por ahí, ¿por qué tienen los ojos tan rojos? Le dije, primero que todo, marihuana no fumo. Y segundo, déjense, tranquilo. Y cuando la persona es espiritual, entonces le explico, no, estaba en la presencia del Señor. Ay, tan bueno, amén. Pero quieren saber también por qué tengo los ojos tan rojos. Y lo primero que se imaginan es la marihuana verde de Warner. Y no fue así, era otra cosa. Cuando hay intimidad, hasta los ojos se ponen llorosos, se nos hincha algo nos pasa, porque hay algo con Dios. Con Dios es así, con Dios es así. Hay que sentir la presencia de Dios, hay que buscar la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Este ministerio tiende a avanzar con gente nueva, con los que estamos listos. Pero ¿sabe qué me dijo Dios? Necesito un pueblo, pastores, necesito gente, ahí la anfitriona, y ella primordialmente, porque abrió su casa y tiene que clamar, tiene que estar aquí de rodillas. La pastora Laura, los pastores, nosotros, Dios lo dijo claramente y me lo dijo de rodillas. Los quiero ver de rodillas. Intercesión de rodillas cuando yo diga. Humíllense para poder ver sanidad, milagros, para poder ver respuestas. Y para que pueda que cuando prediquemos la palabra fluya, que todo fluya, para que no se nos levante la carne, el orgullo, el ego. Es muy fácil de levantarnos y querer ser igual o más que Dios. Dios no le funciona eso así. Él quiere gente. Por eso la canción, ¿sí o no, Laura? La canción que dice, ya murió el cantante de Muriel. Hay que menguar para que tú crezcas. ¿Menguar quién? Nosotros. Y Dios crezca en nosotros. No puede ser al contrario, porque ahí estaríamos graves, totalmente graves. 5 minutos y termino. Para recibir sanidad, el hábito más poderoso es estar en conexión con el Espíritu Santo. Usted podrá decir, pero bueno, ¿y cómo se logra eso? Invocando. Como hay tantas invocaciones, como si aquellos, y vuelvo y toco el tema, hacen invocaciones malignas y les funciona. Vaya, aquí con nosotros es invocar al Espíritu Santo. Invocar es llamarle, es
Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Y le garantizo que si hay otro espíritu por ahí rondeando, ese se va ahí mismo, ¿no? ¿Qué va a tener él con esto? Con el Espíritu Santo no tiene nada que ver. A no ser que usted sea dualista y le guste trabajar con los dos señores, que ahí sí ya eso es algo entre Dios y usted. Ahí sí cuadre cuentas con Dios de otra forma. Una consecuencia muchas veces es porque se está haciendo con dos señores, ¿cierto? Quererle servir a dos al mismo tiempo, o a Dios o a cuál, ¿sí o no? Entonces, lo primero que hay que hacer, ya sabemos, la llave que abre la puerta a la bendición. Y concluyo con esta cita bíblica y ahí ya soltamos el mensaje. El Señor dice que 5 minutos más y listo. Hebreos 12:12, y ahí queda muy claro entonces lo que dice Hebreos 12:12. Fuerte, leones de Dios no va a ser el mismo que comenzó hace 9 años. No. Os quiere a niveles más niveles, más allá, mejores niveles de adoración, de búsqueda. Hebreos 12:12 lo dice muy claro. Miren, Hebreos, aquí lo tengo también, lo puede leer ahí, pero miren, Dios disciplina a sus hijos. Tienen primeramente el título. ¿Usted cree que Dios disciplina a sus hijos? Dios nos disciplina. Si no obedecemos, nos disciplina. Entonces, claro, tiene que tomar otras medidas para poder a ver si así entendemos. Pero igual, siendo obedientes, Dios nos disciplina, porque así nos forma. Quiere decir que no todo lo que Dios, quiero esto y ¡tum! Tome. Él puede también con una respuesta, un momentico, una prueba. Necesito antes de darte una prueba o ponerte una prueba, porque como somos hijos de Dios, Él puede probar también. ¿Sí o no, Germán? Pastor Germán. Y es real, una prueba con alguien, con algo, una prueba, a ver si en realidad si estamos, si queremos seguir o no, o cómo está nuestra fe. Y es real. No nos gusta, pero Dios utiliza pruebas para podernos formar. Dice entonces, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas. Ahí está lo que Dios cierra con este tema, porque eso es lo que quiere Dios. Por tanto, a partir de hoy, lo que hay que hacer es renovar las fuerzas de las manos cansadas. Usted dirá, pero yo no hago buñuelos todo el día, yo no soy panadero ni soy panadero. ¿Cuáles fuerzas? ¿Cómo te presentarás delante de mí? ¿Con qué manos? ¿Débiles o fuertes? Dios quiere manos fuertes en posición de guerra. Usted pueda decir en el nombre de Jesús, las manos, mire la fuerza que tiene la mano cuando usted dice en el nombre de Jesús. Ato, cancelo, anulo enfermedad, anulo miseria, anulo ruina, desecho de mi vida. Usted utiliza las manos, ¿sí ven? Utilizo manos para decir y declarar, afirmar que soy libre en el nombre de Jesús. Si usted utiliza las manos, ¿qué está haciendo con las manos? Fuerza. Usted está diciendo al mismo diablo, conmigo no. Y le está diciendo a Dios, dame las fuerzas para continuar. Pero si usted las cierra, las dobla, un ejemplo, y se pone, ¿qué hago Dios? Ahora ¿para dónde pego? Todo, dobló las manos, el enemigo se las amarró. Para que usted no le dé la gloria a Dios, usted no utilice herramientas, usted no ore, no clame, no las levante. Entonces, por tanto, Hebreos 12:12 dice, por eso también, ¿me perdí o qué pasó aquí? 12:12. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. ¿Sí ven? Ahí le dije, Dios, gracias por este mensaje. Las rodillas de nosotros hasta hoy fueron débiles, aunque han sido fuertes. No quiero decir que no, aquí oramos. Cada uno ora, cada uno las dobla, listo. Pero ¿qué quiere decir el Señor? Que va a traer nuevas fuerzas en las rodillas, en las manos. A clamar, a tener el hábito de oración de rodillas. Es muy importante. Que nadie lo vea, no es que no quiere que nadie lo vea. Que lo vea Dios.
Por eso es en el lugar secreto, porque si a usted lo ven de rodillas, ¡ay, la santa! ¿Cómo llama usted? Santa Luzmila, Santa Ángela, Santa Laura. ¿Ya eso qué? Tremenda santidad es la de Laura. Cuando va a mirar Dios, no es la santidad, es su corazón, es su posición, es su debilidad la que le está presentando a Dios. Es la mía, es la debilidad, es la falta de sanidad, es la falta de búsqueda. Es eso. Pero otro que te ve haciendo eso, en la calle o por ahí, ¿quién se cree? Vea pues. Allá le dicen, hay que ponerle la coronita aquí. Eso por eso, de rodillas es Dios y con cada uno de nosotros. Para que el mundo no te condene por eso. Te condena. Lo primero que te dice, ¿quién se creyó? Y le ponen un nombre, hasta con un santo y un nombre de todo, delicado. Porque la gente no ve, no tiene el espíritu, no se lo ha revelado. Habla por hablar, pero vaya, métase, para que vea lo bueno que es meterse con Dios, pero por el lado bueno. Por tanto, renueven de sus manos cansadas, las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies. Bueno. Entonces ya es decirle, Señor, bueno, estos pies, vamos a ver cómo caminar derechito, tratar de caminar pues bien. Eso es lo que pide sendas. Abrir caminos, abrir una llave de que diga, bueno, Dios, si no es por allí, es porque es por aquí, ¿cierto? Entonces tratar de obedecerle a Dios. Digo tratar porque la verdad uno es como el mulo muchas veces. ¿Se ha visto un mulo? Ponen aquí sus dos cosas para que no mire para los lados, pero por donde se fue y se fue por un precipicio. En el caso de nosotros tenemos los ojos espirituales abiertos para no irnos por un precipicio. Entonces, si yo veo que me voy a ir por un camino que no es, yo mismo me doy cuenta, el Espíritu Santo me lo revela. Entonces camino por una senda, ahí habla de pies que... ¿Cuál senda? Venir a congregarse, venir a hacer lo bueno, lo más que se pueda. Porque igual le vamos a fallar a Dios. Eso hay que reconocérselo, y de eso se trata, esa llave que abre la bendición, de reconocer que lo necesitamos todos los santos días y a toda hora, que es lo más tremendo. Para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane, ¿sí ven? Una pierna coja, ¿cuál podría ser? Y que la otra coja y la otra sane. La una está sana y la otra está coja. ¿Qué podría estar sucediendo ahí? Que pueden haber áreas que las tenemos bien con Dios y Dios las está valorando, aprobando, bien, está bien. Pero hay áreas que no. Entonces, hay áreas en nuestra vida, siendo uno mismo, tiene este lado de pronto funcionando bien con Dios, pero hay otro lado que no le agrada, que no. Entonces Dios tiene que poner como alinear, ¿cierto? Por eso la oración es para alinear. Él va a buscar la manera de que todos los miembros de nuestro cuerpo trabajen con un mismo orden. O sea, que el desorden que yo tengo por el lado derecho y el orden que tengo al izquierdo, entre los dos se mira, este pie mira al otro y pero usted ¿por qué? Y entonces hay una disputa entre la carne y el espíritu. Eso es lo que le quiero decir. Hay una disputa entre la carne y el espíritu todos los santos días y en todo momento. No haga sino salir usted con sus ojos, ya vio lo que tenía que ver y pensó lo que tenía que pensar. Pero en lo espiritual todo es distinto, porque es Dios. Dios es espíritu. Pero no quiere decir que nos vamos a salir de los propósitos de Dios por eso. Dios es bueno, es misericordioso, es amor. Y a usted la quiere, dormirla como usted es. No me preocupe, que aquí nadie la va a condenar, Dios no la va a condenar. Usted necesita un milagro de Dios, necesita un toque de Dios, deje que Dios lo haga. Yo no puedo hacer nada por usted, pero Dios sí. Dios solamente pone una palabra que le dice, tranquila, viene su respuesta. Y espérela, pero de parte de Él. Eso es todo. Pero aquí, en este ministerio, precisamente por eso hay que doblar rodilla, para que no se nos mueva la tentación de decir, es que vean aquella, vean aquel, ¿sí o no?
Eso le toca a Dios. Él es el que examina, Él es el que sabe, y Él es el que hace como Él quiere. Que venga el que quiera a este lugar, yo también estoy de acuerdo. Que venga el que quiera como quiera. Porque yo algún día vine como tenía que venir. Y Laura sabe, muchos de acá. ¿Cómo vine yo aquí? ¿Usted cree que yo vine a predicar la primera vez que vine aquí? No, mi hija, por Dios. Mira, le digo una cosa, me sentí allá. Y la primera revolcada me la pegaron allá, el Espíritu Santo. Porque yo estaba contaminado, tenía pecados, tenía problemas, muchas dificultades. ¿Y qué tenía que hacer Dios primero? Pues primero ir limpiando de dónde venía, lo que estaba pensando, mi contaminación, una cantidad de cosas. Pero, y Dios lo hizo, empezó a hacerlo y empezó a moldear, y así lo hace. Y lo va haciendo con cada uno de los que vienen aquí. Y nosotros solamente, Dios, gracias. Gracias, Dios, por lo que haces. El día que venga Dios y te diga, estás fallando, tranquilo, que el de al lado no tiene que decir nada. Deje que lo diga Dios y deje que Dios restaure. Y lo que está cojo, que Él lo acomode. Lo que está que se cae, que lo acomode Él. Que la debilidad mía, tranquilo, Él se encarga de mi debilidad. Por eso me habla de rodillas. Por eso le hablo de rodillas. Por eso, esta noche, el Ministerio Fuerte Leones de Dios, Dios me dijo una nueva temporada de visitación del Espíritu Santo, una nueva posición, humildad. Dios pide mucha humildad dentro del ministerio y en este lugar más que todo. ¿Para qué? Para que Él pueda obrar y seguir adelante y así podamos caminar de la mano de Dios como Él quiere. Y así podamos ver gente sana, gente libre, gente que quiera volver, gente que diga, allí está Dios. Dios me ayudó, Dios me da la mano, que reconozcan que es Dios, que no es el hombre el que está aquí, sino que sea Dios. Amén. En el secreto se ganan las mejores batallas, créalo que sí. Créalo que sí. Yo llegué al Evangelio porque alguien dobló rodilla. Una señora que ahora es pastora de otra iglesia, ella misma me lo dijo. Este mensaje lo predicó ella en otra iglesia. Y lo dijo muy claro y eso marcó y ahora es que lo reconozco. Porque ella cuando me dijo, si usted no viera todo lo que tuve que doblar rodilla por usted, porque yo mejor dicho, rebelde, obstinado, no quería nada, no, déjeme a mí a mí no me hablen de y doble, hasta que Dios le respondió y bien, soy una semilla de ella, una madre espiritual que ella es la madre espiritual mía, no le digo el nombre, pero es la madre espiritual, porque ganó de rodillas. Germán va a ganar de rodillas, gente. Usted, cada uno de nosotros, podemos ganar almas de rodillas, ganar el favor de Dios, que es lo más importante. El amor, el favor, la cobertura de Dios se gana de rodillas. Así se gana, de rodillas. Si queremos ganar en lo espiritual, es así. En oración, más constantes, más hábitos de oración, más intercesión, más guerra, más de Dios, mejor dicho, más de Dios. Ángela, usted necesita una cobertura especial de parte de Dios para que usted pueda, cuando se meta en oración, el enemigo no entre y le escuche lo que usted le dice a Dios, porque eso es otra cosa. Van a querer escuchar lo que usted le dice a Dios para contrarrestarle, para que Dios no le haga lo que necesita que usted reciba. Entonces tiene que bloquear, tiene que despertar espiritualmente usted y decirle: Dios, envía ángeles guerreros a mi favor, no dejes entrar, Dios, otro que no sea tú, porque hay en el espíritu, en lo espiritual, se mueve algo que quiere saber lo tuyo con Dios para dañarte y no permitir que Dios te dé lo que le estás pidiendo. Por eso a veces no llega la respuesta, por eso hay veces ¿por qué sigo así? O ¿por qué no llega? Es por eso, porque hay que bloquear primero al metido, al osado que se llama enemigo. Bloquéalo primero a él y luego desbloquéate con Dios y métete con Dios. Amén. Y cada uno de nosotros, Padre, te doy gracias, póngase de pie.
Yo estoy seguro, convencido que Dios está aquí, el Espíritu Santo, porque Dios habla. ¿Qué trae mañana a través del pastor Germán? Yo no lo sé, pero yo sé que trae una palabra poderosa, una palabra que va a alinear, que va a remover y que nos va a ver, y nos va a ver Dios de una actitud distinta frente a Él en este ministerio. Amén. Si alguien necesita oración por sanidad, por liberación, por algo, si necesita algo, pídale al Dios que liberta, pídale al Dios que sana, pídale al Dios, al poderoso que suple. Métase en oración, en comunión con Él, y verá la respuesta de Dios. Yo hago desde aquí, desde el altar, declaraciones de poder, declaraciones por la palabra, de sanidad y de liberación. Señor, te doy gracias, Padre amado, por este mensaje. Tú mismo, Señor, lo has traído, Padre de la gloria. Señor, tú eres un poderoso, el poderoso, el santo de Israel. Jesús, gracias. Gracias por esta palabra, Jesús. Porque, Señor, no hay camino diferente para ir al Padre que no sea por el tuyo. Padre, porque no hay verdad diferente que no sea la tuya, Jesús. La verdad, el camino y la vida se llama Jesucristo. Porque el Padre le dio el poder y la autoridad para sanar al enfermo, para llevar por el camino de la salvación y la victoria a un pueblo que si reconoce que Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces ahí viene la conexión con el Espíritu Santo, porque estamos reconociendo el poderío, la majestad de Jesús. Santo Espíritu de Dios, gracias por estar aquí. Padre, gracias, gracias, gracias Espíritu de Dios, gracias Dios. Señor, sana al enfermo. Señor, que la necesidad, la situación de Luzmila hoy, el diagnóstico de aquel enemigo, se convierta en un gozo para ella, en tranquilidad y en respuesta tuya, Señor, porque Dios cambia los diagnósticos. Si el corazón de ella, como esté, tú lo cambias, porque tú eres Dios. La situación de ella, tú la cambias, porque tú eres Dios. Señor, te pido cobertura para Luzmila, para Ángela, esta familia, Señor. Pido cobertura del cielo, Señor. Y Padre, trae respuestas como las que tú traes, Señor. Pero Padre, hazlo en el tiempo tuyo, en la voluntad tuya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús declaro liberación, sanidad, tiempo de regocijo, tiempos nuevos, un nuevo renacer del Espíritu en este ministerio y en tu casa y donde te muevas. Padre, gracias por traer esta palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Sé que la palabra mañana, Señor, tocará corazones. Padre, tu palabra se alineará tanto que veremos tu gloria manifestada en este lugar, Señor. Porque tú usas a lo más vil y despreciado, Señor. Padre, gracias. De una vez, Señor, puedo ver cómo venimos a este lugar en una disposición por tu palabra, oh Dios. Y lo que no venga dispuesto, tú lo vas a alinear, Señor, porque tú eres Dios y quieres, Señor, una nueva posición, Señor, frente a tu palabra, frente a ti, reverencia, y lo que tú has dicho hoy se cumple si nosotros también cumplimos, Señor. Padre, gracias. Ayúdanos a orar con eficacia, ayúdanos a interceder con poder, ayúdanos a levantar las manos con autoridad, y ayúdanos que nuestros pies sean como de gacela y no como de tortuga. Padre, en el nombre de Jesús, trae un tiempo nuevo de tu Santo Espíritu a remover el espíritu de cada uno de nosotros, Dios, para que podamos reconocer que solamente los valientes arrebatan los milagros y arrebatan lo que viene del cielo. En el nombre de Jesús, hoy nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Dios. Amén y amén. Gracias, Dios.